Hola, bienvenidos a otra clase complementaria de anatomía para alumnos de la carrera de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Ricardo y a continuación voy a hablar sobre músculos del miembro inferior. En esta primera parte hablaré sobre músculos de la cintura pélvica y de la región del muslo. En otro video habrá una segunda parte donde se tratará sobre músculos de la pierna y del pie. En cuanto a los músculos de la cintura pélvica, presentan dos regiones, una anterior y una región posterior, o también llamada región glútea. A los músculos del muslo van a presentar tres regiones, una anterior, una posterior y una medial. Vamos a empezar por los músculos de la cintura pélvica. ¿Bien? Se los puede dividir en tres grupos, A, B y C. Pero cuando clasifiquemos y ubiquemos a estos músculos, vamos a incluir solamente al grupo A y al grupo B. Al grupo C lo vamos a incluir dentro de los músculos del muslo, ¿bien? Con los músculos del muslo. Es decir, que si bien tienen una inserción proximal, un origen a nivel de la pelvis, van a tener una parte importante según su ubicación a nivel del muslo. Y recordar que dentro de los grupos de la cintura pélvica que hablaremos, ahí están los músculos pelvis trocanteros, ¿bien? Porque se insertan en parte en la pelvis y en otra parte lo hacen a nivel del trocánter mayor del fémur. Bien, vamos a empezar con el grupo anterior. Tenemos al músculo ilíaco, psoas mayor y psoas menor. Grupo anterior, el psoas menor. Bien, acá lo tenemos. Cuando hablemos de músculo, son músculos que están tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bien, acá solamente vemos uno. El psoas menor se inserta en lo que es las vértebras torácicas T12 y L1. Esa es su inserción proximal. La inserción distal lo hace a nivel del pubis. Inervación, ramas del plexo lumbar, que son nervios que salen hacia ambos lados de las vértebras lumbares y forman plexos. Se entrelazan, forman plexos. En cuanto al psoas mayor, tiene su inserción proximal que va desde T12 a L1. Se inserta tanto en los cuerpos como en los discos intervertebrales correspondientes, como así también en los procesos costiformes que son las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Esa es su inserción proximal. La inserción distal lo va a hacer en el trocánter menor del fémur. En esta imagen vemos que la inserción proximal que tiene el psoas mayor lo hace mediante dos planos de inserción. Un plano anterior que lo hace en los cuerpos de las vértebras y en sus discos intervertebrales correspondientes, y en el plano posterior lo va a hacer a nivel de los procesos costiformes que son las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Vemos hacia ambos lados en amarillo los nervios que salen de las raíces anteriores de los nervios de las lumbares. ¿Bien? Esos nervios van a formar plexos. Son ramas anteriores de los nervios que salen por el agujero de conjunción de las vértebras lumbares. ¿Bien? Ese plexo va a ser el plexo lumbar. Y que va a inervar, entre otras cosas, a estos músculos. El plexo lumbar inerva también este músculo, y el nervio femoral va a ser también rama de este plexo, que es muy importante, el nervio femoral. Acá vemos de vuelta el músculo, su origen, su inserción proximal y su inserción distal. ¿Ven? La distal en el trocánter menor del fémur. ¿No? Este músculo también tiene algo importante. Va a formar parte de una región toporácica que es el triángulo femoral y va a ser el límite posterior o profundo de esa región topográfica. Triángulo femoral o triángulo de escarpa. Músculo ilíaco es otro músculo que tiene su inserción proximal en la fosa ilíaca, que era la fosa que estaba en la cara medial del coxal. Y va de ahí, y su inserción distal lo hace junto al psoas mayor en el trocánter menor del fémur. ¿Bien? Está lo mismo acá, lo mismo de este lado.
tiene el músculo ilíaco, la inervación también dada por rama del plexo lumbar. El nervio femoral, que es una rama terminal del plexo lumbar. También tener en cuenta este músculo para la región topográfica del triángulo femoral, que va a formar junto al psoas mayor el límite posterior o profundo del triángulo. Acá vemos a los dos músculos, a los tres que recién mencioné. Acá tenemos ahora la región posterior o región glútea. Esta región glútea, los límites van a ser el surco interglúteo, hacia medial, hacia lateral, lo que sería una línea que pasa por el trocánter mayor, y otra que pasa por la cresta ilíaca, y hacia inferior, que pasa por el pliegue glúteo. ¿Bien? Dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y del pliegue glúteo hacia abajo es la cara posterior del muslo. Tenemos de esta región, tenemos músculos que presentan planos que van desde el superficial, medio y profundo. ¿Bien? Primero, segundo y tercer plano. Tenemos en el primer plano superficial estos dos músculos, glúteo mayor y tensor de la fascia lata. En cuanto al glúteo mayor, tiene la inserción proximal en lo que es recordar las líneas glúteas que eran semicirculares, eran la posterior, la anterior y la inferior. Este músculo glúteo mayor se inserta por detrás de la línea glútea posterior, también se inserta en la cara posterior del sacro y algo en ligamento sacrotuberoso. Esa es la inserción proximal. Y la inserción distal lo hace en lo que era la línea de trifurcación, la rama lateral de trifurcación de la línea áspera, del fémur. La inervación está dada por el nervio glúteo inferior, que es un nervio que es una rama del plexo sacro que se forma en la cara posterior, ahí, en la región glútea. Bien, ya hablamos, digamos, por arriba de dos plexos. Un plexo que es el lumbar, que estaba hacia ambos lados de las vértebras lumbares, se veía hacia anterior e inervaba los músculos que vimos ya de la cara anterior, de la pelvis. En la parte posterior vamos a ver a otro plexo que se va a formar y va a inervar en parte a músculos de esta cara posterior, que es el plexo sacro. Y entre ellos va a ser una de sus ramas, es el nervio glúteo inferior, que va a inervar al músculo glúteo mayor. En cuanto al tensor de la fascia lata, es un músculo que tiene su inserción proximal cerca de donde se inserta otro músculo que vamos a ver después, que es el sartorio, a nivel cerca de la espina ilíaca anterosuperior. Acá tenemos su porción carnosa y la parte tendinosa, que es la porción, con su inserción distal a nivel del cóndilo lateral de la tibia. Esta es la tibia y es el peroné. ¿Bien? Inserción proximal e inserción distal. Este músculo lo inerva el nervio glúteo superior, que es rama también del plexo sacro, al igual que el nervio glúteo inferior. ¿Bien? Entonces, estos nervios, glúteo superior y glúteo inferior, van a pasar por debajo o por arriba de una región topográfica que también tienen que conocer después, que serían los espacios supra e infrapiramidales. Ahí se encuentran esos nervios con arterias también glúteas superiores e inferiores, arterias y venas. También hay que tener en cuenta este músculo que va a tener que ver con en la región topográfica de este triángulo, va a ser su límite anterior o su superficial, porque este músculo lo que va a hacer es, mediante fibras, se van a dirigir hacia anterior y se va a formar lo que es la fascia clivosa, ¿bien? Que es una fascia, es un tejido perforado, ¿no? Por donde van a entrar y salir elementos vasculares y nerviosos. Entre ellos se va a formar lo que es el hiato safeno de la vena safena magna, que va a desembocar con su afluente de superficial a profundo y se va a desembocar en la vena femoral. ¿Bien? Vena safena magna, recordar también, dentro de lo que es triángulo
femoral. E igualmente eso lo ven en la parte de la clase de topografía. Acá tenemos a los dos músculos, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Grupo posterior, plano medio, un solo músculo, un glúteo medio. Este se va a insertar entre la línea glútea anterior y la línea glútea, la otra que es la línea glútea posterior, ¿bien? Anterior y posterior. Esa es la inserción proximal. Y la inserción distal la va a hacer en el trocánter mayor. Este músculo va a ser inervado por el glúteo superior, que es rama también del plexo sacro. ¿Sí? Acá tenemos el músculo, o los músculos del plano profundo. En el gráfico vemos el glúteo menor, el piriforme, el gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral. Y el obturador externo no se ve, se va a ver en una cara, una vista anterior de esta región. El glúteo menor, que se va a tener una inserción proximal entre lo que es la línea glútea anterior e inferior. ¿Bien? Ahí se va a insertar. Y la inserción distal lo va a hacer en el trocánter mayor del fémur. Lo va a inervar el nervio glúteo superior. Entonces, al músculo glúteo menor y al glúteo medio lo inerva el nervio glúteo superior. ¿Bien? Ese nervio glúteo superior lo vamos a encontrar en relación por arriba de lo que sería el músculo piriforme como región topográfica. Y el nervio glúteo inferior va a inervar al músculo glúteo mayor, que va a pasar por debajo de lo que va a ser el espacio infrapiriforme, debajo del piramidal. ¿Bien? Pero ambos son ramas del plexo sacro, tanto el glúteo superior y el nervio glúteo inferior. Acá tenemos el músculo piriforme, el que va a formar esa región topográfica. Se origina su inserción proximal, lo hace delante, en la parte anterior del sacro, y la inserción distal lo hace en el trocánter mayor del fémur. Va a pasar por arriba de la espina ciática, por la escultura ciática mayor, donde se va a formar lo que va a ser el foramen ciático mayor, porque después lo va a cerrar, digamos, hacia este lado, lo que es el ligamento sacro espinoso, ¿bien? Y se forma ese foramen. Entonces tenemos este músculo importante, porque lo van a ver después en la región topográfica de los espacios suprapiramidal e infrapiramidal, es decir, lo que pase por arriba o por debajo de este músculo. ¿Bien? Estamos viendo, en este caso, por arriba tenemos, para que ya lo tengan en cuenta, los que serían, acá vemos nervios y arterias glúteo superior, y por debajo será lo arteria y nervio glúteo inferior. Vemos también debajo de este músculo como digamos contenido de lo que es infrapiriforme, tenemos al nervio que es el nervio ciático, rama del plexo sacro, pero acá se puede dar que pasen el nervio ciático solamente o ya con su división. Acá ya se dividió en su rama tibial y la rama peronea. Acá está dividido. Pero hay casos donde pasa el nervio ciático y se divide más abajo. ¿Bien? Y ambos, tanto el músculo piriforme como el nervio ciático, o ya su división, ambos pasan ya de lo que es la pelvis, salen a la región glútea y pasan por la escotadura ciática mayor, arriba de la espina ciática. ¿Bien? Los músculos gemelos, superior e inferior, el superior tiene su inserción proximal en la espina ciática
y el gemelo inferior en la tuberosidad del isquion. Y ambos se dirigen a lo que es como inserción distal en la fosa trocantérica. Entre los gemelos tenemos este músculo que es el obturador interno. Son inervados por el plexo sacro, ramas del plexo sacro. Ahora sí, el cuadrado femoral, que se inserta la parte proximal, lo hace en la tuberosidad del isquion, y la parte distal lo hace en lo que es la cresta intertrocantérica a nivel del tubérculo cuadrado que se formaba ahí. Va a ser inervado por ramas del plexo sacro. Recordar, estos músculos son los músculos pelvis trocantéricos. Van de la pelvis al trocánter mayor del fémur. El obturador interno, que se va a insertar la parte proximal, en lo que es el marco, que se forma acá en lo que es el foramen obturado, y la inserción distal, ese marco óseo, ¿no? De las ramas que sería del isquion y la rama descendente del pubis, y la inserción distal lo va a hacer junto con los gemelos, lo que es la fosa trocantérica. Esa fosa está en la cara medial del trocánter mayor. ¿Bien? El músculo obturador externo, este se va a ver en la cara anterior, también, al igual que el interno, lo hace en lo que es el marco óseo, que se queda ahí a nivel de lo que es el foramen obturado. Ahí se inserta la parte proximal de este músculo, y la inserción distal lo va a hacer en el fémur, en la fosa trocantérica. Es inervado por el nervio obturador. El nervio obturador, al igual que el nervio femoral, son ramas del nervio del plexo lumbar, que sería a lo largo de las vértebras lumbares. ¿Bien? Entonces, de los músculos de la región glútea, todos los que vimos están inervados por ramas del plexo sacro. Este no. El músculo obturador externo está inervado por ramas del plexo lumbar. Va a ser el nervio obturador, que es una rama terminal del plexo lumbar, al igual que el nervio femoral. ¿Bien? Acá tenemos, para que se den cuenta, que el obturador interno, el músculo, se ve en la vista posterior, a nivel del foramen obturado, en todo el borde óseo, y el obturador externo se ve en una vista anterior, lo mismo, en todo el marco óseo, isquiopubiano, alrededor del foramen obturado. Acá tenemos todos los músculos que mencioné. Una imagen para que vean los planos musculares de la región de los músculos glúteos. Tenemos el glúteo mayor, superficial, el glúteo medio, plano medio, el glúteo inferior, el plano más profundo. Músculos de la región del muslo. Vamos a ver que hay una parte anterior, posterior y medial. En lo que es medial está el aductor mínimo, este es inconstante, que es digamos, un origen del aductor mayor. El aductor mayor tiene un origen a nivel del isquion, pero pues se puede dar también un origen, una inserción proximal cerca del pubis, pero eso sí es inconstante, no se da siempre. Y bueno, después sí se continúa con el aductor mayor, pero no lo vamos a tener en cuenta. ¿Bien? Vamos a empezar por lo que es la cara anterior. Tenemos al sartorio y este, que son tres músculos. ¿Bien? Los vastos lateral y medial, intermedio, recto femoral. Y un músculo, el articular de la rodilla. En cuanto al sartorio, se inserta la parte proximal, lo hace en la espina ilíaca antero-superior, desciende de forma oblicua hacia medial y se va a la cara interna de la tuberosidad de la tibia. Es un músculo en forma de cinta, inervado por el nervio femoral, rama del plexo lumbar. Este músculo, tenerlo en cuenta porque va a formar parte del límite lateral del triángulo femoral o triángulo de Scarpa, y también va a formar parte de lo que es la pata de ganso que se forma en la cara medial de la pierna. Son tres músculos, entre ellos el sartorio. Músculo, los que forman el músculo cuádriceps, tenemos al recto femoral que va
de la espina ilíaca anteroinferior, es una inserción proximal, y la inserción distal lo hace ya a nivel de la tuberosidad de la tibia. Todo lo que es cuádriceps es inervado por nervio femoral, que son ramas, es una rama del plexo lumbar. Tenemos el vasto medial, está debajo de este. Si sacamos el recto femoral, tenemos al vasto medial, que va del fémur, y va a formar luego la parte de, como inserción distal, va a formar el tendón del cuádriceps. Tenemos al vasto lateral, este es el vasto lateral, acá también, y el vasto medial, que lo vamos a ver ahora, está de este lado. Tanto el vasto lateral y el vasto medial tienen una relación hacia posterior con la línea áspera del fémur. Es su inserción proximal. Y la inserción distal lo va a hacer a este nivel para formar el tendón del cuádriceps. También son inervados por nervio femoral, rama del plexo lumbar. Acá tenemos el vasto medial, inserción proximal a nivel de la línea áspera, acá la posterior del fémur, la inserción distal hacia anterior, formando el tendón del cuádriceps. El otro músculo es el músculo articular de la rodilla, que es cortito, que va, es digamos, inferior, más profundo, y se va a insertar del fémur a la cápsula articular. La inserción proximal será en el fémur, a este nivel, y la distal lo va a hacer a nivel de la cápsula articular. Es inervado por el nervio femoral, rama del plexo lumbar. Acá tenemos todos los músculos que mencioné. En la cara posterior tenemos al semitendinoso, membranoso y bíceps femoral con sus dos cabezas, larga y corta. Bien, tenemos el semitendinoso y el semimembranoso que se originan en la tuberosidad del isquion, inserción proximal. Y la inserción distal la hacen en la tibia. ¿Bien? El bíceps tiene su inserción proximal. En cuanto a la cabeza larga, lo va a hacer también en el isquion, al igual que lo hacía el semimembranoso y el semitendinoso. Ahora, la inserción distal la va a hacer en la cabeza del peroné. ¿Bien? Ahora bien, esa es su porción, la cabeza larga. La corta la va a hacer a nivel de la línea áspera del fémur. Y ahí se juntan, convergen, y tanto la cabeza larga como la corta convergen y van a ir a hacer su inserción distal en lo que es la cabeza del peroné. ¿Bien? Acá tenemos los tres músculos. Ahora bien, a los tres hay que tenerlo en cuenta para lo que es la fosa poplitea. Van a ser los límites. Lo que es semitendinoso y membranoso, el límite superomedial. Y lo que es el bíceps femoral va a ser el límite superolateral. Ahora, al semitendinoso hay que tenerlo en cuenta para lo que es la función de la pata de ganso. Y al semimembranoso tiene que ver con la formación del ligamento popliteo oblicuo que va a reforzar a la cápsula articular en la cara posterior de la rodilla. Semimembranoso, ligamento popliteo oblicuo. Bien, acá te dejo para que tengas en cuenta, en cuanto a la inervación, todos están inervados por ramas, digamos, que son dependencia del nervio ciático, que a su vez es rama del plexo sacro. ¿Bien? Ahora bien, todos tienen que ver con el nervio tibial, los tres. Pero la porción, la cabeza corta, con el nervio fibular común. ¿Bien? Aunque todos tienen que ver con el nervio ciático y a su vez plexo sacro. El compartimiento medial tenemos a estos músculos, a estos 5 músculos. Nos vamos al pectíneo, que va de lo que es el pecten del pubis, línea pectínea, como inserción proximal, y la inserción distal lo va a hacer en lo que sería una de las ramas de bifurcación de la línea áspera, ¿no?
la que estaba entre ambas. Esa era la inserción distal. La proximal en el pubis y la distal al nivel de la línea pectínea que se daba también en la cara posterior del fémur, dependencia de la bifurcación de la línea áspera. Inervado por el nervio femoral y el obturador. Son dos nervios que son ramas, como ya dije, del plexo lumbar. El femoral va a tener más que nada una salida hacia anterior y el obturador más medial. ¿Bien? Es el nervio obturador el que se va a salir por el foramen obturado, ¿no? Para inervar al músculo de cara medial del muslo. Teniendo en cuenta como límite del triángulo, como límite posterior o profundo, junto al psoas ilíaco o iliosoas. El gracil o recto interno va del pubis a la tibia, la cara medial, del extremo superior, inervado por el nervio obturador, rama del plexo lumbar. Entonces, inserción proximal, pubis, inserción distal, tibia, cara medial. También tenerlo en cuenta para la formación de la pata de ganso, ¿sí? Que se da a este nivel, ¿no? La cara medial de la rodilla. El aductor corto, que va también de lo que es el pubis, inserción proximal, y la distal lo hace también en relación a la línea áspera del fémur en la cara posterior del fémur. Inserción distal, y luego poner el obturador, rama del plexo lumbar. El aductor largo, que también este va del pubis, inserción proximal, y la distal lo hace a nivel de la línea áspera del fémur, en la cara posterior del fémur. Y este aductor largo va a ser importante también como límite medial del triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Recordar, el límite lateral era el sartorio, y el medial va a ser este. ¿Bien? Y luego por el nervio obturador, rama del plexo lumbar, aductor mayor. Este va desde el del isquion, a nivel del isquion, como inserción profundidad isquiática, como inserción proximal, y la distal lo hace a lo largo de la línea áspera del fémur. ¿Bien? Todo de largo. Y va a dejar un espacio acá, porque se va a insertar a nivel inferior, la parte distal lo hace en el tubérculo del aductor. Estaba superior a lo que era el epicóndilo medial, a ese nivel. Y tenía que ver con un espacio que tenía que ver tanto el aductor mayor a este nivel de inserción, como también vamos a ver que el vasto medial también tiene que ver con este espacio. ¿Qué pasan? Los vasos popliteos, o mejor dicho, los vasos femorales, van a pasar por acá y van de anterior, se van a hacer posterior y van a pasar a la región poplitea. Como me comunica la región del muslo con la región poplitea. La región anterior con la región posterior. Tenemos acá los músculos que recién mencioné. Esto para que tengan en cuenta, para repasar, que marquen los números, que sepan qué vista es. ¿Bien? Es más de lo que se habló. Esta imagen para que vean que la vista posterior tiene relación con este nervio ciático, rama del plexo sacro, ¿bien? En relación con el músculo piriforme, por debajo de ese músculo es infrapiriforme. ¿Bien? Arriba tenemos los vasos y nervio glúteo superior, debajo vasos y nervio glúteo inferior. Recordar, al músculo glúteo mayor lo inerva el nervio glúteo inferior, y al músculo glúteo menor y medio lo inerva el nervio glúteo superior, pero todos son ramas del plexo sacro. ¿Bien? Acá tenemos los vasos glúteo superior, vasos glúteo inferior, y tenemos en esta imagen de la vista anterior, también se va a relacionar con lo que es los vasos femorales y el nervio femoral, que es rama del plexo lumbar. También lo que es la inervación por parte de lo que es el nervio obturador, la cara medial del muslo. ¿Bien? Es decir, que la cara anterior del muslo se va a relacionar con lo que es
el nervio femoral y la cara medial con el nervio obturador en general, ¿no? Pero igual, léanlo y busquen toda esta información. Este cuadro se lo dejo para que puedan ubicar los músculos según, digamos, los músculos, su región, lo que es la inserción proximal, distal, la inervación y la función, que es más de lo que vine hablando en esta clase. Esta la información, bibliografía. Bueno, todo listo. Chao, hasta luego.